La historia de Miminashi Hoichi. Hace más de 700 años, en Dan no Ura, en las gargantas de Shinmonoseki, se libró la última batalla de la larga contienda entre los Heike, o clan Taira, y los Genji, o clan Minamoto. Allí fueron exterminados los Heike, con sus mujeres y sus niños, y su pequeño emperador, hoy recordado como Antoku Tenno. Y hace más de 700 años que el mar y la costa están encantados. En otra parte me he referido a los extraños cangrejos de mar llamados cangrejos Heike, que lucen rostros humanos en el lomo y que son, según se dice, los espíritus de los guerreros Heike. En esta costa se ven y se oyen cosas muy raras. En las noches sin luna, millares de fuegos espectrales aletean en la playa o relumbran sobre el oleaje, pálidas luces que los pescadores llaman onibi, o fuegos demoníacos, y cuando los vientos enardecen, profusos alaridos provienen del mar, semejantes al clamor de una batalla. En otra época, los Heike ignoraban el sosiego mucho más que ahora. Por las noches, se subían a las naves que cruzaban sus dominios e intentaban hundirlas, y jamás dejaban de acechar a los nadadores para arrastrarlos consigo. Para aplacar a esos muertos se construyó el templo budista Amidaji, en Akamegaseki. Junto a él, cerca de la playa, se levantó un cementerio poblado por monumentos cuyas inscripciones evocaban los nombres de emperadores ahogados y de sus grandes vasallos, y ahí se realizaban regularmente ceremonias budistas consagradas a esos espíritus. Edificado el templo, erigidas las tumbas, los Heike ya no inquietaban a los vivos con tanta frecuencia, mas no cesaron ocasionalmente de hacer cosas raras que demostraban que aún no habían hallado la paz perfecta. Hace algunos siglos vivía en Akamegasaki un ciego llamado Hoichi, famoso por su destreza en la declamación y en la ejecución de la biwa. Le habían enseñado su arte en la infancia y en la juventud. Ya superaba a sus maestros como biwa hoshi. Como biwa hoshi profesional, debía ante todo su fama a la exposición que hacía en sus versos de la historia de los Heike y los Genji. Y cuéntase que cuando cantaba la canción de la batalla de Nomura, ni siquiera los duendes podían contener las lágrimas. En los inicios de su carrera, Hoichi era muy pobre, pero encontró un buen amigo que le brindó su ayuda. El sacerdote del Amidaji gustaba de la música y la poesía, y con frecuencia invitaba a Hoichi a tocar y recitar en el templo. Más tarde, impresionado por la maravillosa habilidad del joven, el sacerdote le propuso que se instalara en el templo, oferta que aceptó con gratitud. Una habitación del templo fue destinada a Hoichi, quien a cambio de comida y alojamiento no debía sino deleitar al sacerdote con su música, ciertas noches que no tuviera otro compromiso. Una noche de verano llamaron al sacerdote para realizar un servicio budista en casa de alguien que había muerto en la vecindad. Él se fue con su acólito y Hoichi quedó solo en el templo. Era una noche tórrida y el ciego quiso refrescarse en la veranda que había ante su dormitorio. La veranda daba a un pequeño jardín en la parte de atrás del Amidaji. En ese lugar, Hoichi aguardó al regreso del sacerdote e intentó distraer la soledad mediante la música de su biwa. Pasó la medianoche y el sacerdote no aparecía. Pero como aún reinaba una atmósfera demasiado sofocante como para entrar, Hoichi optó por quedarse afuera. Al fin escuchó unos pasos que se acercaban desde la puerta de atrás. Alguien cruzó el jardín, avanzó hasta la veranda y se detuvo justo frente a él, pero no era el sacerdote. Una voz hueca pronunció el nombre del ciego, con el modo abrupto y descortés con que un samurái se dirige a un subalterno. ¡Hoichi! Hoichi, harto sorprendido, no supo responder al instante, y la voz lo llamó una vez más, en tono áspero y perentorio. ¡Hoichi-san! ¡Ay! Respondió el ciego, amedrentado por ese acento amenazador. Soy ciego, no sé quién llama. No hay nada que temer, exclamó el desconocido con voz más mesurada. Estoy sirviendo a las cercanías de este templo y soy portador de un mensaje para ti. Mi actual señor, hombre de altísimo rango, está de paso en Akamegasaki, con muchos y muy nobles servidores. Deseaba contemplar el escenario de la batalla de Dan no Ura, y hoy visito este lugar. Como supo de tu habilidad para recitar la historia de la batalla, desea que actúes en su presencia, de modo que tomarás tu biwa y me acompañarás al palacio donde aguardarás la augusta asamblea.
En aquellos tiempos difícilmente se hacía caso omiso a las órdenes de un samurái. Hoichi se calzó las sandalias, tomó su biwa y se fue en pos del desconocido, quien lo guió con destreza, aunque obligándolo a caminar muy rápido. La mano que lo guiaba era de hierro, y el rechinar de sus pasos mostraba que estaba completamente armado. Quizá fuera un centinela del palacio. El temor de Hoichi se disipó. Comenzó a sospechar que era muy afortunado, pues al recordar que el servidor le había hablado de un hombre de altísimo rango, pensó que el señor que deseaba escucharlo no podía ser menos que un daimyo de la clase superior. El samurái no tardó en detenerse, y Hoichi advirtió que habían llegado ante un amplio portal, lo cual le intrigó, pues no recordaba ningún portal en esa parte del pueblo, salvo la entrada principal de la Midaji. ¡Caimón!, gritó el sirviente. Hubo un chirrido metálico y ambos siguieron. Adelante atravesaron un vasto jardín y se detuvieron nuevamente ante otra entrada. ¡Acercaos!, gritó el samurái. ¡Traigo a Hoichi! Entonces se sucedieron los pasos apresurados, el susurro de los mamparras, el rumor de las puertas correderas y el murmullo de las voces femeninas por el modo de hablar de las mujeres. Hoichi advirtió que integraban la corte de algún señor de Alcurnia, mas no pudo imaginar a qué sitio lo habían conducido. No tuvo tiempo para cavilar al respecto. Una vez alguien lo ayudó a ascender por varios peldaños de piedra, en el último de los cuales debía dejar las sandalias. Una mano de mujer lo guió por interminables y resbaladizos estaremados. Lo hizo girar ante innumerables esquinas con columnas y lo llevó por pisos de esterilla, cuya superficie era asombrosa por la amplitud, hasta el centro de un vasto recinto. Pensó que allí se congregaba una multitud de gente de rango, pues el susurro de la seda era semejante al sonido de las hojas de un bosque. También escuchó un denso murmullo de voces que hablaban en tono muy bajo, cuyo lenguaje era el lenguaje de las cortes, dirigiéndole a Hoichi que se acomodase a su gusto, y él descubrió que se habían preparado un almohadón en cuanto se colocó y afinó su instrumento. La voz de una mujer, quien según imaginó Hoichi sería la Rojo o matrona, al cargo del personal femenino, se dirigió a él con estas palabras: recítanos ahora la historia de los Heike, acompañándote con tu biwa. Todo el poema habría requerido muchas noches. Hoichi, por lo tanto, se aventuró a preguntar: siendo la historia tan larga como es, ¿qué parte de ella desea mi augusta audiencia que la recite? La voz de la mujer respondió: recítanos la historia de la batalla de Dan no Ura, que se destaca por su piedad. Entonces Hoichi elevó la voz y entonó el canto del combate del mar encrespado, y los sonidos de la biwa imitaban el chasquido de los remos y el bogar de las naves, el zumbido y el susurro de los dardos, los gritos y embates de los guerreros, el crujido del acero sobre los cascos, la caída de los cuerpos en el agua, y cada vez que había una pausa escuchaba voces elogiosas que murmuraban: ¡qué artista tan maravilloso! Jamás en nuestra provincia escuchamos cantar de ese modo. No hay en todo el imperio un cantor como Hoichi. Esto le infundió nuevos ánimos, y tocó y cantó aún mejor que antes. Le respondió un profundo susurro de asombro, más cuando al fin llegó al adverso destino de los hermosos y los débiles, al estremecedor exterminio de los niños y las mujeres, y el salto de muerte de Ninoama, con el heredero del trono en sus brazos, y los concurrentes profirieron un grito prolongado, unánime y conmovedor, al que siguieron gemidos y sollozos tan fuertes y feroces que el ciego sintió temor ante la violencia de la pena que había suscitado, pues llantos y gemidos continuaron durante largo rato, pero gradualmente se fueron desvaneciendo las lamentaciones, y una vez más, en el hondo silencio que imperó a continuación, Hoichi escuchó la voz de la mujer que según él creía era la Rojo. Aunque nos habían asegurado que eras muy diestro en la ejecución de la biwa y que tu modo de cantar no resistía comparación, ignorábamos que alguien pudiera demostrar tanta destreza como la que esta noche nos has demostrado. Nuestro Señor se complace en anunciarte que está dispuesto a ofrecerte una recompensa que iguale tus méritos, mas desea que actúes en su presencia en las 6 próximas noches, al cabo de las cuales es probable que continúe un augusto viaje de retorno. Mañana por la noche, por consiguiente, debes venir aquí a la misma hora. El servidor que esta noche fue en tu busca irá por ti. Hay otra cosa que me han ordenado que te informe.
se te requiere que a nadie menciones las visitas que nos haces durante la augusta permanencia de nuestro Señor en Akamegasaki. Como Él viaja de incógnito en su voluntad que nadie se entere de lo que ocurre, ahora estás en libertad para volver a tu templo. Después que Hoichi hubo expresado su debida gratitud, la mano de una mujer lo condujo hasta la entrada del palacio, donde el mismo samurái que lo había traído lo aguardaba para conducirlo a casa. El servidor lo llevó hasta la veranda de la parte trasera del templo y ahí se despidió de él. Hoichi regresó al alba, pero nadie había advertido su ausencia, pues el sacerdote que había vuelto horas tardías lo supuso dormido. Hoichi pudo descansar durante el día y no hizo ningún comentario sobre su extraña aventura. A la medianoche siguiente, el samurái volvió en su búsqueda y lo condujo ante la augusta asamblea ante la cual Hoichi volvió a actuar con el mismo éxito que había obtenido la noche anterior. Pero, durante esta segunda visita, accidentalmente descubrieron su ausencia en el templo, y cuando regresó al amanecer, el sacerdote requirió su presencia y le dijo en un tono afable de reconvención: «Nos has causado gran ansiedad, amigo Hoichi. Salir a ciegas y a solas a horas tan avanzadas es peligroso. ¿Por qué te fuiste sin avisarnos? Pude poner un sirviente a tu disposición. ¿Y dónde has estado?» «Perdóname, querido amigo», respondió evasivamente Hoichi. «Tuve que atender un asunto particular y no pude hacerlo a otras horas». La reticencia de Hoichi asombró al sacerdote antes de mortificarlo. Esa actitud le pareció poco natural y despertó su suspicacia. Temió que algún espíritu maligno hubiese embrujado o engañado al joven ciego. No formuló más preguntas, pero privadamente impartió instrucciones a los servidores del templo para que vigilaran los movimientos de Hoichi y lo siguieran en caso de que volviera a alejarse durante la noche. A la noche siguiente, observaron que Hoichi volvía a dejar el templo. Los sirvientes encendieron lámparas y lo siguieron, pero se trataba de una noche realmente lluviosa y oscura. Antes de que los sirvientes pudieran llegar al camino, Hoichi había desaparecido. Era obvio que había caminado con gran rapidez, un hecho asombroso teniendo en cuenta su ceguera, pues el camino estaba en pésimas condiciones. Los hombres se apresuraron a internarse en las calles y a preguntar en todas las casas que Hoichi solía frecuentar. Sin embargo, nadie lo había visto. Finalmente, mientras regresaban al templo por el camino de la costa, los sorprendió el sonido de la biwa, ejecutado con tenacidad en el cementerio de Amidaji. A excepción de algunos fuegos fatuos, habituales en este lugar en las noches tenebrosas, no había en esa dirección sino espesas penumbras. Pero los hombres, sin vacilar, se precipitaron hacia el cementerio, y ahí, a la luz de sus lámparas, descubrieron a Hoichi, sentado bajo la lluvia, solo ante el monumento erigido en memoria de Antoku Teno, y entonando en voz alta el canto de la batalla de Dan no Ura, y detrás de él y a su alrededor, en todo el cementerio, ardían como bujías los fuegos de los muertos. Jamás mortal alguno presenció tan magna congregación de Onibi. «¡Hoichi-san! ¡Hoichi-san!», gritaron los sirvientes. «¡Estás embrujado, Hoichi-san!». Pero el ciego no parecía oírlos. Esforzábase en reproducir con el biwa rasgueos, crujidos y clamores, y su voz enardecía al cantar la batalla de Dan no Ura. Lo aferraron y gritándole al oído: «¡Hoichi-san! ¡Hoichi-san! ¡Acompáñanos en el acto!». Él les dirigió un severo reproche. «Interrumpirme de este modo ante tan augusta asamblea es por cierto intolerable». Ante lo cual, pese a lo siniestro de las circunstancias, los sirvientes no pudieron contener la risa. Seguros de que Hoichi estaba embrujado, lo apresaron, lo pusieron de pie y por la fuerza lo arrastraron al templo, donde en el acto lo despojaron de sus ropas húmedas. A instancias del sacerdote, lo cubrieron con otra vestimenta y le ofrecieron comida y bebida. Entonces, el sacerdote exigió una detallada explicación de la asombrosa conducta de su amigo. Hoichi vaciló durante largo rato, pero al fin, comprendiendo que su conducta realmente había alarmado y enfurecido al buen sacerdote, decidió deponer su reserva. Refirió pues a todo lo ocurrido a partir de la primera visita del samurái, dirigiéndole al sacerdote. «Hoichi, mi pobre amigo, estás en gran peligro. Lástima que no me lo hayas dicho antes. Tu maravillosa destreza musical te ha metido, por cierto, en extraños problemas. Es hora de que sepas que no has visitado palacio alguno, sino que has pasado las noches en el cementerio entre las tumbas de los Heike y ante el monumento que evoca la memoria de Antoku Teno. Esta noche te hemos hallado tocando bajo la lluvia.
cuanto has experimentado no fue sino una ilusión, salvo la llamada de los muertos. Al obedecerlos una vez, te has puesto en sus manos. Si vuelves a obedecerlos después de lo ocurrido, te harán pedazos. De todos modos, te hubiesen destruido tarde o temprano. Ahora bien, esta noche no podré permanecer contigo, pues han solicitado mis servicios. Pero antes de irme, será necesario que te proteja tu cuerpo cubriéndolo con textos sagrados. Antes del crepúsculo, el sacerdote y su acólito desnudaron a Hōichi. Entonces con sus pinceles le trazaron sobre el pecho y la espalda, la cabeza y el rostro, y el cuello, los miembros, las manos y los pies, y aún sobre las plantas de los pies y sobre cada rincón de su cuerpo, el texto del sutra sagrado que denominaban Haniya Shinkyo. Cumplí esta tarea el sacerdote, instruyó a Hōichi de este modo: esta noche, apenas yo haya partido, debes sentarte en la veranda y esperar. Te llamarán, pero pase lo que pase, no respondas y no hagas movimiento alguno. No digas nada. Quédate quieto como si estuvieras meditando. Si te mueves o haces algún ruido, te destrozarán. No te asustes y no sueñes con pedir ayuda, pues ninguna ayuda podrá salvarte. Si haces tal como te digo, el peligro se disipará y quedarás libre de todo temor. En cuanto anocheció, el sacerdote y su acólito dejaron el templo, y Hōichi se sentó en la veranda de acuerdo con las instrucciones que había recibido. Dejó el biwa en el suelo, asumió una actitud meditativa y permaneció inmóvil, cuidándose de no toser y de que no se oyese su respiración. Estuvo así durante horas. Al fin, escuchó pasos en el camino. Estos cruzaron la entrada, atravesaron el jardín, se aproximaron a la veranda y se interrumpieron justo frente a él. ¡Hōichi!, llamó la voz hueca, pero el ciego contuvo el aliento y mantuvo su rigidez. ¡Hōichi!, repitió ásperamente la voz, y luego, por tercera vez, con ferocidad. ¡Hōichi! Hōichi permaneció inerte como una piedra. La voz gruñó. Nadie responde. No importa, lo buscaré. Pasos de hierro retumbaron en la veranda. Lentamente los pies se acercaron y se detuvieron ante Hōichi. Hubo un largo intervalo de ominiosos silencios, durante el cual Hōichi sintió que todo su cuerpo se estremecía al ritmo acelerado de su corazón. Al fin, la voz ronca murmuró junto a él. Aquí está la biwa, pero de quien lo toca solo veo un par de orejas. Eso explica que no haya respondido. No tiene boca para responder. De él no quedan sino las orejas. Le llevaré pues estas orejas a mi señor, como prueba de que sus augustas órdenes han sido obedecidas en la medida de lo posible. En ese instante, Hōichi sintió que unos de los dedos de hierro le agarraban las orejas, arrancándoselas. Pese al dolor, contuvo sus gritos. Los pesados pasos abandonaron la veranda, descendieron al jardín, se alejaron por la carretera y dejaron de oírse. A ambos lados de la cabeza del ciego sentía correr un líquido cálido y espeso, pero no se atrevía a levantar las manos. El sacerdote regresó antes del alba. En el acto, se dirigió a la veranda del fondo y al entrar, resbaló en una mancha viscosa que le arrancó un grito de horror, pues la luz de la lámpara le reveló que esa viscosidad era sangre. Entonces vio a Hōichi sentado en actitud meditativa, mientras que sus heridas aún fluían la sangre. ¡Mi pobre Hōichi!, exclamó el sacerdote perplejo. ¿Qué es esto? ¿Te han herido? Al escuchar la voz de su amigo, el ciego se sintió a salvo, rompió a llorar y en medio de sus lágrimas refirió su aventura nocturna. ¡Pobre Hōichi!, exclamó el sacerdote. ¡Todo por mi culpa! ¡Todo por mi imperdonable culpa! En cada rincón de tu cuerpo inscribimos los textos sagrados, salvo en tus orejas. Confía a mi acólito esta parte de la tarea, y fue un gran error por mi parte no haberme fijado si lo había hecho. Bueno, nada puede hacerse ahora, salvo tratar de curar tus heridas sin demora. Alégrate, amigo mío, ha terminado el peligro. Jamás volverán a perturbarte estos visitantes. Gracias a la asistencia de un buen médico, Hōichi no tardó en recobrarse de sus heridas. La historia de su extraña aventura se propagó por todas partes y lo hizo famoso. Muchos nobles acudían a Akamegasaki para gozar de su arte, y Hōichi recibió pródigas ofrendas en dinero
que hicieron de él un hombre de fortuna, pero desde que ocurrió su aventura solo se le conoció por el apelativo de Mimi Nashin Hoichi o Hoichi, el desorejado.